Y ahora invitamos al profesor asociado del Departamento de Salud Global de la Escuela de Salud Pública, director del Centro Jill Lebovitz para la Investigación en Sistemas de Atención Primaria en la Universidad George Washington, Wolfgang Munar. Bueno, voy a medir el tiempo porque como buen personaje del Caribe hablo mucho. Bueno, es realmente un placer para mí estar acá. ¿Qué me iba a imaginar yo hace unos 2 o 3 meses en Montevideo, en una reunión organizada por el BID del Banco Mundial y la Organización Panamericana de la Salud? Me invitaron como una persona que no hace parte del sector público, ya no más, a hacer una presentación sobre qué tomaría para hacer evaluación y seguimiento de transformaciones sistémicas. Patricio lo dijo hoy clarito. Y bueno, hice la presentación, se vendió muy bien, pude decir cosas que normalmente no se dicen con políticos. Y alguien, cuando ustedes estaban organizando esto en el BID, dijo, lleven a Munar que les va a contar una historia interesante. Bueno, no sé qué tan interesante va a ser, pero encuentro entre la presentación del ministro y la de Patricio unos puntos de encuentro maravillosos. Un par de cosas sobre mí. Yo comencé como un servidor público, médico con una maestría en política pública, a comienzos de los 90, era un niño, primero en el nivel subnacional como secretario de salud, después viceministro, Colombia me sacó del país corriendo, y terminé durante los siguientes 20 y tantos años trabajando en organismos internacionales, el BID, Banco Mundial, el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, y finalmente fui a la Fundación Gates por 5 años. Y allí tuve la oportunidad de comenzar a cristalizar muchas de las cosas que voy a hablar hoy y tal vez de poner en orden algunos de mis pensamientos y reflexiones. ¿Por qué? Porque a lo largo de toda esa carrera, yo pasé muy rápidamente del nivel local al nacional y al nivel mundial, planetario. Y el trabajo mío de investigación es como evaluador de programas que intentan grandes cambios en el sector salud y que todos tienen la característica de ser multipaís y se hacen en múltiples fases, toman tiempo. Ese tipo de programas, en el futuro espero yo también ver políticas por el estilo que no sean procíclicas, sino que se continúen de un gobierno para otro. Ese tipo de evaluaciones son complejas, son difíciles y los métodos que yo aprendí no sirven para mucho. Entonces, parte de lo que yo quiero hacer hoy es plantear un marco para el análisis, para el diseño y para, sobre todo, aprendizaje de procesos de transformación que de verdad sean sistémicos. ¿Ok? Entonces, voy a hacer, este es el marco, ya hice mi introducción, voy a plantearles un desafío planetario que concuerda mucho con lo que escuché ahorita. Luego presento el marco conceptual que espero debatir y finalmente algunas de las implicaciones y asignaturas pendientes que creo hay para quienes trabajamos en innovación pública. Ok, mi primera experiencia grande con este tipo de evaluaciones se dio cuando estaba en la Fundación Gates. Habíamos diseñado un programa que se llama la Iniciativa Salud Mesoamérica, que la sigue manejando el BID, ya lleva más de una década. Hoy es uno de los programas más exitosos en la historia de la Fundación Gates. Pero en su momento había que convencer al señor Gates de por qué invertir en América Latina en esencialmente un laboratorio de aprendizaje en 8 países de Centroamérica, cuando la realidad es que la estrategia de la Fundación era más para África y el sur de Asia. Y se hizo una apuesta, o hicimos una apuesta, de decir esto es un laboratorio de aprendizaje. Y me comenzaron a hacer preguntas que yo pensaba que eran de química orgánica, como ¿cuál es su teoría de difusión? ¿Cuál es su teoría de cambio? ¿Dónde están los puntos de apalancamiento? Etcétera. Cosas de las que yo les digo como médico no tenía ni idea. Inclusive en política pública no las había aprendido hace 30 años.
Pero se me ocurrió que una de las cosas que podía hacer era meterle matemáticas al asunto, porque en el DNA de la Fundación Gates, si es una evidencia cuantitativa, tiene un valor relativo mucho mayor que si es sencillamente algo anecdótico. Y comenzamos a trabajar, digo comenzamos porque terminé metido en eso y esta es mi carrera actual, con gentes que hacen modelamiento con dinámica de sistemas, que ese es el garabato que está allí. Y durante 4 o 5 años trabajamos con el gobierno de Honduras, inclusive cuando yo salí de la fundación seguí trabajando con el BID y el gobierno de Honduras en el diseño de una nueva estrategia, una política de salud materna e infantil que fuese más allá de lo usual. De hecho, terminó en temas de empoderamiento de la mujer, de la niña, educación de la niña, cosas que nunca habían estado en la agenda de política del Ministerio de Salud. Este tipo de enfoques me gustaron tanto que cuando terminé en la Fundación Gates me fui 2 años a trabajar con Peter Hoffman, que estaba en la Universidad de Washington en San Luis, que tiene un laboratorio de diseño de sistemas sociales. Es un laboratorio de política, pero los diseños son todos hechos para simulación por computador, son mucho más baratos y se pueden hacer desde debajo de de una palma o en el caso de él, en un arbolito allá en la India, trabajando con las comunidades. No tiene que hacer simulación de computador, se hacen modelos causales, la gente entiende su sistema e imagina soluciones. Cuando me mudé a la universidad donde estoy ahora, George Washington, comencé a trabajar mucho más en el tema de la gobernanza y los desafíos de gobernanza de los sistemas mundiales de salud. Entonces les quiero hablar de esta apetitosa hamburguesa. Hace mucho que no las como, pero creo que todas las hemos comido, ¿verdad? Y sin mencionar la obvia relación que hay entre ese pedazo de carne, la flatulencia de las vacas, el daño que hace al medio ambiente, de eso no me voy a referir hoy. Pero voy a usar esto como un símbolo de un tipo de desafíos en salud que trascienden los límites del sector. Y que van, yo creo, mucho más por el lado de lo que Patricio llamó cambios transformativos. Entonces, si vamos a ver el problema de la alimentación, creo que todos aquí sabemos que en todos los países del mundo hay serios problemas de enfermedad cardiovascular, hay grandes problemas de diabetes y algunos cánceres que son explicables en parte por el consumo de alimentos ricos en grasa, sal, etc. El problema es tan complejo, y espero que les guste la palabra. Todos conocimos durante la época del COVID la pandemia. Cuando 2 o más pandemias se unen y crean una tormenta perfecta, se llama sindemia. Y tal vez la que mejor conocemos hoy es la sindemia en la que ocurre al mismo tiempo, en el mismo país, obesidad, mala palabra, es decir, malnutrición, y en el contexto del cambio climático eso se vuelve un problema gravísimo, sobre todo, en países de baja renta o de bajo desarrollo relativo, y 2, en cualquier país donde las poblaciones más vulnerables no tengan acceso, pierdan la seguridad alimentaria. Esa es la idea de la sindemia. Concuerdan este tipo de cosas, este tipo de complejos procesos. Ahora, yo como profesor de investigación en sistemas de salud uso siempre este modelito del iceberg que me permito presentárselos como una analogía bastante buena para discutir este tipo de desafíos complejos como la sindemia. Entonces, cuando yo estudié Public Policy, casi todo lo que me enseñaron estaba aquí, en la parte del iceberg que es observable. Pero muy poco realmente uno va a lo que no está por debajo de la superficie, que no es observable, que es tácito. Y en términos de nuestra sindemia, o de cualquier desafío complejo, lo que está en la superficie son nuestras políticas públicas, regulaciones,
las prácticas y hábitos de la gente, del servidor público, del sector privado, etcétera, y los flujos de financiamiento, talento humano, información, conocimiento y demás. No son los stocks, sino los flujos. Y en el caso de la pandemia, esto lo uso yo en una clase mía, y no crean que estoy tratando de ser revolucionario, no estoy tratando de atacar el sector privado, pero me gusta poner esto como desafío. En el sector de la alimentación, esta sindemia global se explica en parte por ciertas prácticas de la industria alimentaria, como por ejemplo la agresiva comercialización de alimentos ultraprocesados, ricos en azúcar, sal, grasa, por eso puse la hamburguesa, y además por la pavorosa, a eso sí lo digo yo, pavorosa práctica de mercadeo directo a los niños y adolescentes. Prácticas. Segundo, el flujo de recursos. Bueno, aquí precisamente se trata de un recurso intangible y es el propio mercadeo, la penetración de las prácticas que acabo de mencionar, lleva a que el niño y el adolescente tenga acceso a nuevos tipos de información a través de redes sociales digitales, a través de la televisión, qué sé yo. Y finalmente, aunque parezca mentira, en muchos países del mundo, Estados Unidos, donde yo vivo hace 30 años, no hay ninguna regulación respecto al control sobre, por ejemplo, el mercadeo de los niños. Si ustedes ven el website de UNICEF, hay un tratado internacional que prohíbe violentar los derechos de los niños con mercadeo directo. No estoy hablando de alimentos, cualquier cosa. Entonces, yo diría, como para plantear a ustedes como innovadores, gente creativa, pero desde una perspectiva planetaria, aquí habrían 2 o 3 preguntas que son desafíos súper interesantes, que afectan a Chile, que afectan a Colombia, que afectan a Santiago, que afectan a Antofagasta, cualquier lugar del país. No es solo un problema mundial, es un problema que se lleva al nivel local. Desde luego, hay algunos temas de regulación que no los van a resolver solamente en el nivel local. Usualmente cuando yo presento esto, mis estudiantes de salud pública se sienten muy tensionados y, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo es posible? ¿Cómo son de malévolos? No, estos son sistemas complejos. Aquí no hay culpabilidades. Ahora, una de las razones por las que a mí me pareció interesante este congreso y que me siento tan honrado que me hayan invitado es porque, como autocrítica personal, yo tuve la oportunidad en el BID, en la Fundación Gates, en el Fondo Mundial, de aprobar financiamientos enormes en pilotos. Y pilotos que solo se enfocaban en la superficie del iceberg. Si un piloto no tiene una teoría de cambio que trate de ir a lo más profundo del sistema, de verdad transformacional, procesos de implementación de largo aliento, pues hace parte de en la Fundación Gates decidimos llamarlo el cementerio de pilotos. En el mundo del desarrollo internacional, para el BID, para el Banco Mundial, el Fondo Mundial, yo no sé cuántos billones de dólares hay enterrados en ese cementerio, pero todos y cada uno de ellos era una oportunidad de aprendizaje. No sabemos, no hay un counterfactual para decir que hubiera podido pasar. Pero la hipótesis que yo tengo, personal, es que mientras nos quedemos aquí, lo observable, no vamos a hablar de verdad de un cambio transformacional. Y lo que quiero presentarles un poquito es estos otros 2 niveles del sistema, de esa analogía del iceberg, para ver si resuenan con ustedes. Tal vez el punto principal que quiero decir es, no estoy diciendo que la innovación puntual, el piloto, sea malo. No es ni bueno ni malo, sino todo lo contrario, pero ofrece oportunidades para que uno de una manera, ¿cómo se dice? Purposive, de una manera intencional,
lo trate de volver algo más profundo. Entonces voy a usar el ejemplo de la sindemia. Entonces, a nivel relacional, y hoy ya escuché 2 o 3 ejemplos y tuve una conversación con una persona que va a exponer más tarde del Uruguay. En el tema relacional, por ejemplo, las listas de espera. ¿Hasta dónde las listas de espera, en el ejemplo que vimos ahorita, contribuyen a mejorar la calidad de las relaciones que tiene el servidor público, el médico, todos los servidores del hospital, con la comunidad, por poner un solo ejemplo? Eso sí funciona, genera confianza. Y sobre esa confianza se puede construir un nuevo tipo de relacionamiento donde comienza a haber un cambio en dinámicas de poder. ¿Ok? Yo no les voy a leer lo que dice allí porque sé que ustedes lo pueden hacer. Pero estos 2 niveles de un cambio sistémico son, diría yo, el desafío a corto plazo para los innovadores en salud pública, en lo público, para que pasemos de la puntita del iceberg a algo que nos deje un cambio más profundo. Y el más profundo es cambio en modelos mentales. Un querido amigo que es historiador, no conozco muchos, colombiano, decía que el problema más grande de Colombia era la incapacidad de cambiar la mentalidad colectiva. Y en parte se refería a esto, al hecho de que nosotros inconscientemente llevamos dentro de nosotros una serie de normas sociales, modelos mentales, cognitivos, como los quieran llamar, que nos dirigen, guían nuestra actividad, nuestro pensar, nuestro hacer. Y de hecho, a nivel colectivo, se convierten en esto. Hay ciertos modelos mentales en los que la inequidad o la desigualdad es un mal, pero ¿cómo lo voy a cambiar? O la relación verticalizada entre el servidor público, que es el que sabe, y el paciente. Fíjense, nosotros como médicos tenemos ese problema lingüístico. Nuestros clientes los llamamos pacientes, de paciencia, sentados a esperar que nosotros nos dignemos a atenderlos. Eso es una relación, una dinámica de poder antiquísima. ¿Okay? Ciertos conocimientos son más importantes que otros. Yo que he trabajado con economistas toda mi vida, y los que sean economistas lo saben, el poder de una regresión múltiple es, déjenme decirles, no hay nada comparable. Y el conocimiento de la gente, ese lo consideramos inferior. Los saberes indígenas, en fin, ustedes conocen esto muy bien, pero lo que yo estoy aprendiendo, he aprendido y quiero plantear como una posibilidad, es que todo piloto, prueba, experimento de diseño de una innovación que se concentre inicialmente en esto, en las prácticas, las políticas, etcétera, presentan todos grandes oportunidades para experimentar, para ir más a fondo, pero se necesita hacerlo con una visión de tiempo, de paciencia y no es de diseño, es de rediseño permanente. En el caso de salud lo llamamos rediseño de sistemas de salud. Ya nadie habla de reformas de salud. Bueno, no nadie. Muchos siguen hablando de eso, pero lo importante es el proceso de implementación e ir aprendiendo de él para crear estos feedback loops rápidos de aprendizaje. Esa parte yo me siento tranquilo, contento, veo que hay mucho progreso. Donde tenemos grandes desafíos metodológicos es en esto y en esto. Ni que hablar de la parte de los modelos mentales, eso es casi ciencia ficción, por ahora. Pero aquí es donde tenemos grandes desafíos, no solo de diseño. ¿Por qué? Sino de evaluación, aprendizaje. ¿Por qué? Porque ya que el proceso de cambio transformativo, transformacional, sistémico es tan complejo, la información, la evidencia, entre comillas, a la que estamos acostumbrados,
sea cualitativa o cuantitativa, no necesariamente es suficiente para que tengamos una forma de tomarle el pulso a estos cambios. Aquí necesitamos innovaciones también. Muy orgulloso de decirles que hay una gran comunidad de gente joven a nivel mundial trabajando en esto. La nueva generación de evaluadores, donde la evaluación no tiene como objeto determinar la valía social de una política o de un programa, sino de aprender del proceso para poder profundizar en estos tipos de cambios sistémicos. Ok. Este es el resumen. Este es un modelo, a ver, yo no sé, con diferencias de edades. Yo era muy joven cuando el señor Peter Senge comenzó a publicar sus libros y demás. Para mí ese señor se volvió mi primer gurú en pensamiento sistémico, cuando yo aún ni sabía que iba a terminar haciendo investigación en sistemas. Muchos años después, y creo que él todavía sigue en MIT, Peter Senge ha comenzado a trabajar con unas fundaciones en Estados Unidos que se dedican a apoyar a las grandes filantropías, incluyendo la Fundación Gates, Rockefeller y las demás, en cómo articular, conceptualizar y medir cambio sistémico, que es lo que a ellos les interesa. Y en el caso de las fundaciones como la Gates, el deseo de los fundadores y las preguntas que le hacían a uno todo el tiempo era: ¿cuál es el efecto catalítico que va a tener en, por ejemplo, la India, el que nosotros invirtamos 200 millones en El Salvador? Es una pregunta cuya respuesta es solo hipotética, pero la ventaja de ese tipo de preguntas y de la acción dentro de estas fundaciones es que uno mide con el paso del tiempo y comienza a evaluar y a aprender y a dejar reportes, reflexiones. Esto no es solo ecuaciones complejas, ¿ok? Entonces dejo en claro que esto no es de mi cosecha. Se lo aprendí a estos señores, a Senge y al grupo de la fundación que se llama FSG cuando estaba en Seattle. Y lo uso. Se ha vuelto para mí, en términos de evaluación, una rúbrica. Yo puedo calificar la calidad de la política, yo puedo calificar las prácticas y todo lo demás, y de esa forma hacer una medición del proceso de cambio de un sistema. Ahora, definir qué es alta calidad de política y demás no es fácil tampoco, ¿verdad? Pero bueno, la idea es comenzar a usar esto como rúbricas. Y finalmente, la pregunta obvia es la primera. ¿Es humano? Y es uno de nuestros sesgos cognitivos conocidos, que nos enfoquemos en lo que es observable, lo que es medible, lo que es visible. Suele ser más fácil. Pero este modelo nos obliga a pensar un poco diferente y sobre todo comenzar a desarrollar un vocabulario, un lenguaje diferente, nuevo, que yo creo que la gente que trabaja en innovación intuitivamente lo entiende. Y quienes están interesados en cambio social, cambio transformacional, cambios de largo plazo, sin duda alguna lo entienden. Pero ojo, nunca dejemos de lado la posibilidad de profundizar un piloto y probar de una manera intencional las opciones de que cambie lo relacional, cambie dinámicas de poder. Eso es lo que va a producir o a contribuir a un cambio sistémico. Lo segundo es decir, un proceso de cambio sistémico requiere de trabajar en lo que está en la parte superior, en la estructura de políticas, prácticas y demás, pero es insuficiente, hay que trabajar con la totalidad. El tema de los métodos, como buen profesor universitario, esto es un desafío serio. Por lo menos en salud pública y de medicina tenemos mucho que aprender de sociología, de antropología. Creo que la idea de usar simulación, dado las capacidades que tenemos hoy en día para hacer experimentos de política usando modelos de simulación,
No está nada mal. Pero creo que le va a tocar a la generación que viene profundizar aún más en esto. Y finalmente, ¿hasta qué punto tenemos en nuestro armamentario de métodos y de enfoques una manera de llevar la intervención, digamos, la innovación a acción colectiva? Eso no es de arriba hacia abajo, no es top-down, requiere de trabajo en lo relacional, de crear ese tipo de redes y demás que pareciera obvio, pero no se hace. Y bueno, eso es todo. Ahí están las citas en caso de que alguien quiera profundizar más en eso. Muchas gracias.